Cuando llegaba al trabajo los lunes por la mañana, pues siempre me ponía en la máquina, en la Olivetti allí, mientras tenía tiempo y no tenía que estar haciendo cosas, pues a escribir una crónica que hacía yo muy personal de los partidos que habíamos jugado, ¿no? Hacía las alineaciones, las incidencias, los cambios, y luego pues resaltaba un poco lo que me había parecido el partido, la crónica, cómo habíamos jugado, cómo había estado yo, y tener un recordatorio que, bueno, al final lo hice con todos los partidos de aquella última temporada mía en el Perines, y bueno, aquello fue un recuerdo que luego ha quedado ahí, que está ahí, y que siempre es agradable verlo con el tiempo, ¿no? Bueno, ahora ya hace tiempo que no lo veo, ¿no? Pero sí, hombre, la verdad es que de cómo comento mis partidos y de cómo ya en aquella época yo era ya bastante crítico conmigo, ¿no? A pesar de que aquella temporada fue extraordinaria, ¿no? Pero sí que recuerdo de ver momentos que están escritos en los que reconocía que ese partido no había jugado bien porque había perdido 3 o 4 veces el balón queriendo dar un pase fácil, relativamente fácil, y lo había errado, ¿no? Y que ya eso ya era un lunar en la actuación del partido y en fin, cosas luego anecdóticas que te recuerdas, ¿no? De algunas jugadas, cómo las comentas, cómo las reproduces en el papel y luego en la mente, porque te acuerdas de ellas todavía, ¿no? Y algunos goles y actuaciones de algunos compañeros, cómo los destacas, ¿no? En fin, muchas cosas hay. Atravesamos ciertas dificultades cuando éramos jóvenes. Yo tenía 2 hermanos, perdimos a nuestra madre temprano y mi padre se tuvo que hacer cargo, ¿no? Entonces yo con 14 años dejé de estudiar, no iba bien, y me colocó en un trabajo que él entendía era un trabajo ya prácticamente para siempre, ¿no? Él no vivía el fútbol, mi padre no había ido al fútbol, y entonces él tenía ya cierta seguridad con que su hijo ya había encontrado trabajo, ya le tenía colocado, ¿no? Hasta que me ofrecen el primer contrato, porque yo paralelamente al trabajo evidentemente seguía jugando en un equipo que se llamaba el Perines, y a partir de ahí me ofrecen un primer contrato profesional cuando paso del juvenil del Perines al juvenil del Racing, y posteriormente, tan solo en 2 meses, empiezo a jugar en el primer equipo, me llevan a la pretemporada del primer equipo y me ofrecen un contrato profesional por 2 años, ¿no? Con unas cantidades ya que suponían un mayor ingreso que lo que ganaba mi padre como después de 40 años trabajando en el mismo sitio, en el mismo lugar, ¿no? Y mi padre era reticente porque nada más era un contrato por 2 años, no veía una seguridad de cara al futuro, y aquello, hasta que no le explicó un tío mío, que ese sí que iba al fútbol, que era un apasionado del fútbol, le explicó que después de ese contrato seguramente vendrían más y que eso nada más era el comienzo, que no podía rechazarlo, que además era lo que me gustaba. Y bueno, se pidió una excedencia en el trabajo y como consecuencia de eso fue cuando empecé a jugar al fútbol, y aquellos fueron mis comienzos. Bueno, yo era socio del Racing ya desde muy pequeño, y este tío mío que me llevaba a todos los lados, que era el que le gustaba el fútbol, pues era el que me metió la sangre desde pequeño, a mí y a mi hermano, y íbamos todos los domingos al Sardinero a ver los partidos, y bueno, yo siempre estaba detrás de un balón, y al final pues el hecho de ser ya jugador profesional y tan pronto y de manera tan rápida, pues fue algo que realmente increíble, ¿no? Porque me cambió la vida en todos los sentidos.
De repente te ves con los jugadores en el vestuario que has estado viendo esa temporada anterior, como uno más, como un espectador más en la grada, ¿no? Y jamás pensé que pudiera poder estar allí tan pronto. A mí realmente lo que me gustaba era jugar al fútbol, tampoco me planteaba mucho el querer ser profesional ni nada, porque bueno, eran otros tiempos, no... Sí que uno sueña muchas veces con esto, pero no se lo imagina hasta que no llega, ¿no? Bueno, yo creo que sobre mi etapa de jugador, los recuerdos más grandes, más satisfactorios, vienen en esa época que estoy hablando, de la época de juveniles, cuando juego aquella fase final con el Racing juvenil. Recuerdo partidos de ver además el campo El Sardinero antiguo, estoy hablando del año 77, lleno, viendo al equipo juvenil de aquel año, a compañeros, de cómo fuimos pasando esas eliminatorias contra el Sevilla, que le ganamos, contra el Español, cómo perdimos aquel partido, las lágrimas que se me cayeron el día del Zaragoza, que nos daba opción de jugar la final, que entonces se jugaba antes de la final de la Copa del Rey y se televisaba, la ilusión que teníamos todos, ese sentimiento, ese jugar realmente para disfrutar, con un sentimiento total y absoluto, ¿no? Que en realidad también lo hubo mucho después, ¿no? Pero luego ya llega el fútbol profesional y ya todo es diferente, ¿no? Todo cambia, ¿no? La exigencia se convierte en presión y ya empiezas a hacer mucho más caso a tus entrenadores para hacer lo que ellos pretenden. Son momentos de muchas dudas entre lo que te piden y lo que tú das y lo que tú sientes. Hay ya fases ya totalmente diferentes que, salvo con algunos entrenadores concretamente, no te llegas a mostrar tú como realmente sientes el fútbol, ¿no? Y esto es algo que me ha llevado durante toda mi época profesional, en muchos casos, y luego como entrenador, pues bueno, esto siempre lo he tenido en cuenta, ¿no? De tratar que mis futbolistas se expresen realmente a través del balón, que yo sé que es lo que a todos nos gusta, ¿no? Uno rinde mucho más cuando está contento y feliz que cuando no lo está. Si venir a entrenar supone un problema cada día, ese futbolista no va a expresarse desde dentro, de verdad, con todo lo que tiene dentro. Y esto es muy importante. Es verdad que hay jugadores que son muy profesionales, que son muy rígidos mentalmente, que todo lo que les pides van a intentar hacerlo, pero aún en ese supuesto yo creo que el futbolista, cuando más cómodo y más feliz se siente realmente, es cuando le das de verdad el balón, le pones las cosas claras, pero le das el balón por encima de todo, porque al final todos se han hecho futbolistas porque iban detrás del balón en el patio del colegio o en tu casa. Hasta los menos dotados técnicamente, todos han querido el balón y todos hemos querido el balón y todos hemos querido tener nuestro protagonismo a través del balón, no para quitársele al rival, ni para defender solo, ni para ponerte de portero. O sea, yo creo que ese sentimiento que un futbolista tiene dentro se va perdiendo con los años a través del mundo profesional para acabar haciendo lo que te piden, pero siempre ha habido futbolistas que hemos visto que han estado por encima de sistemas que son con los que más disfrutamos viéndoles jugar, ¿no?